Bueno, estaré siendo las 16:20 del día 4 de noviembre del año 2019. Nos encontramos presentes en la sala de audiencias de los juzgados de control en juicio oral penal del Estado, ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de General Escobedo, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de vinculación a nuevo proceso dentro de la carpeta judicial 5596 transversal 2018, instruida en contra de Tiburcio Pascual Lázaro, por hechos exclusivos del delito de homicidio doloso. Audiencia que será presidida por el licenciado Alfredo Irán Cáceres Ayala, juez de control y de juicio oral penal del Estado. De inteligencia que la presente audiencia inicia la hora señalada, ya que se encontraba de una audiencia previa en esta misma sala. Gracias, muy buena tarde. En el lugar, fecha y hora indicado por la asistente de la sala, en funciones del juez de control del Estado, declaro abierta la audiencia. Le pido a quienes van a intervenir se identifiquen. Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Luis Mejía Rocha, por parte de la Fiscalía. Por la defensa. Buenas tardes, licenciado Gregorio Martínez Rivera, defensor particular del imputado aquí presente. ¿Su nombre? Tiburcio Pascual Lázaro. Bien. Es un hecho notorio para el de la voz que el día 31 de octubre, en la audiencia previa, el licenciado Martínez Rivera ya había aceptado cargo como defensor particular. Señor Pascual Lázaro, pues es su defensor, sus derechos ya los conoce. Muy bien. A manera de antecedente, en aquella audiencia el día 31 de octubre del presente año, se escuchó la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, quien le puso en conocimiento al señor Tiburcio Pascual Lázaro las circunstancias de tiempo, lugar y modo y un hecho por el cual lleva una investigación en su contra, las cuales clasificó provisionalmente como con características del delito de homicidio calificado, que prevén y sancionan los artículos 308, 316 en sus fracciones 2 y 4, en relación al 318, todos estos del Código Penal del Estado. Le estableció en esa imputación el grado de intervención que le atribuye en la investigación como autor material y directo y de manera dolosa en términos de los artículos 27 y 39, fracción 1 de ese mismo cuerpo punitivo. Escuchada la imputación, el señor Pascual Lázaro ejerció su derecho a guardar silencio y enseguida la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, expuso sus datos de prueba y después el imputado y su defensa requirieron de la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica constitucional, habiéndose fijado esta fecha en razón de la disponibilidad de agenda y de la agenda de los profesionistas que tienen audiencia en fecha diversa. Con ese antecedente y toda vez que en la audiencia previa, como se indicó, Fiscalía ya expuso sus datos de prueba, ¿defensa incorporará algún medio dato de prueba en esta audiencia? Sí, no fue posible incorporar medios de prueba. Sin embargo, en términos del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se van a incorporar o presentar ante este tribunal diferentes datos de prueba que obran en la misma carpeta de investigación, en la que 34 del 2018, que sigue el fiscal aquí presente. Debe decirse que, pues, en términos del artículo 316, con estos datos de prueba se va a acreditar plenamente a este órgano judicial que no se satisfacen los requisitos del artículo 19 constitucional ni del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para emitir un acto de vinculación a proceso. No obstante que de los datos de prueba, efectivamente, pues hay los indicios suficientes para tener por acreditado un hecho que la ley señala como un delito. En este caso, pues la lamentable privación de la libertad de una persona. Sin embargo, el elemento diverso que establece el artículo 316, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, no se acredita, puesto que se va a desvirtuar lo manifestado por la Fiscalía, partiendo del objeto del Código que establece el artículo 2 y el artículo 2 del Código Nacional, que debe de procurarse la protección del inocente y no sería justo ni legal que se vinculara a proceso a mi defensa por hechos en los cuales no participó. Debe decirse entonces que por principio de cuenta los hechos ocurrieron el 10 de marzo del 2018. Existe un documento, un informe de fecha 11 de marzo del 2018, donde intervino elaborado por un agente de nombre Jonathan Javier Luna Martínez. Esta persona realizó una entrevista a una persona que fue policía municipal, que fue la persona que tiene el carácter de primer respondiente. De ese informe se desprende que efectivamente presenta la entrevista Jonathan Javier Luna Martínez a las 19 horas del 10 de marzo del 2018 a Erika Guadalupe Cano Ocon, que fue el policía municipal primer respondiente, y dentro de su
entrevista, pues se desprende que efectivamente narra cómo llegó al lugar cuando ya habían ocurrido los hechos y que las personas que fueron testigos fueron la parte ofendida, que es la señora Liliana Rodríguez Treviño, y un sobrino de ella. También obra otro informe, otro policía, otro agente ministerial que intervino en la investigación, se llama Joel García Urbina. Él, el día 11 de marzo del 2018, presentó un informe al agente del Ministerio Público, donde a su vez agrega una entrevista realizada por Benjamín Silva Hernández, otro agente de la Policía Ministerial, que entrevistó el 10 de marzo del 2018 a las 18:40 horas a Liliana Rodríguez Treviño. Ella es la esposa de la persona que falleció, es decir, es la parte ofendida. Y dentro de su entrevista, que está debidamente firmada por el agente Benjamín Silva Hernández y la señora Liliana Rodríguez Treviño, dice que su sobrino, de nombre Carlos Emiliano González Benavides, quien se dice que es menor de edad porque tiene 16 años, presenció el momento en que una persona se acercó y le disparó al hoyo occiso, y que refirió que era de tez morena y complexión robusta. Asimismo, obra diverso informe de otro agente de la Policía Ministerial de nombre Benjamín Silva Hernández, y ha referido, donde él es el que el día 21 de marzo del 2018 afirma que, si bien es cierto, lo mencionó el fiscal, que dice que del modus operandi, como se sucedieron los hechos, así como de las imágenes obtenidas del probable responsable de uno de los videos que figuran en la investigación, afirma que había similitud y que también por el tipo de arma utilizada, así como también las características físicas del probable responsable. Es decir, afirma que hubo imágenes, que hubo un video, lo cual se corrobora con un oficio que se dirige se recibe el 15 de marzo del 2018, dirigido al director del Instituto de Análisis e Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde precisamente el fiscal investigador, el licenciado Luis Eduardo Mejía Rocha, le dice que por medio del presente le solicita que se proceda al análisis del contenido de los videos de las cámaras de circuito cerrado que fueran remitidos a usted el 11 de marzo del 2018, y ahí dice que fueron recolectados en domicilio particular, entre paréntesis, lugar de los hechos, ubicado en calle Lomas de Ciprés, número 100, Colonia Lomas del Buenalá, en Apodaca, y dice que esos videos fueron asegurados por el ingeniero Juan Jesús Dueñas Rodríguez, técnico del Departamento de Análisis e Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bueno, otro dato de prueba, precisamente, es un informe del perito Julio Alejandro Mendoza Cruz, de fecha 30 de abril del 2018, donde dice que el suscrito Alejandro Mendoza, analista investigador designado en la Dirección de Análisis para intervenir en lo solicitado, hace referencia al oficio, dice que expongo el resultado del análisis de los videos de las cámaras de circuito cerrado que fueron recolectados en el domicilio particular. Finalmente, hace transcripción de todos los nombres de los archivos, pero en su conclusión dice: debido a que no se detectó en la totalidad de las videograbaciones algún tipo de ilícito, no es posible realizar el análisis correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que no se precisó alguna hora en específico dentro de las videograbaciones, que tienen varias horas de duración. Pero ahí está contradiciendo ya el informe del policía, que dice que supuestamente de los videos se desprendía la similitud y las características de la persona. Entonces, el agente de la Policía Ministerial, es obvio que estaba faltando a su deber de lealtad, pues estaba haciendo parecer que mi defenso aparecía en esas grabaciones y que había similitud en cuanto a los supuestos características. Y este perito, pues en la cadena de custodia, en el registro de la cadena de custodia, hace referencias que es un disco en formato DVD de la marca Sony de 120 minutos y otro también de la marca Sony de 120 minutos, y los dos con 4.7 gigas. Bueno, finalmente,
llegamos a otro dictamen del día 12 de marzo del 2018, donde la perito oficial licenciada Blanca Lidia Hernández Armendáriz y el licenciado Eusebio Caballero Álvarez llevaron a cabo un dictamen de análisis de indicios en relación a una bala deformada sobre la banqueta, es decir, que una bala que se encontró ahí tirada en la banqueta, donde se hizo el estudio realizado fue análisis microscópico y el rastreo hemática, y en su resultado dice que una bala deformada sobre la banqueta, tomando como referencia el límetro perimetral del poniente del domicilio marcado con el 100 de la calle Lomas de Cipré, y total que dice, el rastreo hemático resultó negativo. Es decir, que de este dictamen se desprende que no existe la certeza de que esa bala hubiera sido parte de con las que se lesionó a la víctima y no está relacionado, ni tenía rastros de sangre, ni de defenso, ni de la persona que fue víctima. Por último, lo más trascendente de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación es que, contrariando lo establecido por el artículo 277, que establece el procedimiento para el reconocimiento de personas, en lo que conocemos como la Cámara de Gesell, pues resulta que el informe del 5 de abril del 2018 está dirigido al fiscal, al licenciado Luis Eduardo Mejía Rocha, pero precisamente firmado por el mismo agente que intervino en la investigación, que se llama Jonathan Javier Luna Martínez. Aquí está tras la firma, viene pues el informe donde dice que la persona identificada como testigo 1, el cual fue asistido por una persona de la cual también se reservan sus datos por su seguridad, toda vez que el testigo 1 es menor de edad. Se confirma entonces que la persona entrevistada o la persona que participó en el reconocimiento de personas era menor de edad, y se supone que tuvo una persona, asistido de una persona, no se dice quién ni en qué calidad. Pero bueno, la primera violación al artículo 277 es que implica que en el tercer párrafo dice el artículo 277 que el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación, y la práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. Primera violación, lo realizó un agente que está involucrado en la investigación y un agente que, digamos, tenía interés en perjudicar obviamente a mi defensa. Aquí dice que estuvo presente una defensora pública, la licenciada María de los Ángeles Cortés Molina. Pero en el acta de reconocimiento de personas, donde vienen los datos, es un formato donde vienen los datos, dice testigo 1 protegido, dice Luna Martínez Jonathan Javier, que es quien elabora agente C de homicidios, región norte, elabora el acta de reconocimiento, y dice que al inicio del reconocimiento el entrevistado reconoce a la persona identificada con número 5 y que sí lo reconoce, pero resulta que abajo dice entrevistado, vienen nada más 2 huellas dactilares, y luego dice persona de confianza, vienen 2 huellas dactilares, tampoco viene el nombre, y luego dice defensor del menor imputado, viene una firma, y luego la firma del agente Jonathan. Pero también al reverso, donde vienen las firmas otra vez abajo, donde vienen los nombres de las 5 personas que estuvieron en la fila, el número 5, pues es mi defenso Tiburcio Pascual Lázaro, dice que es de complexión media. El número 4, Elmer Alejandro Torres, dice que es de complexión robusta. Eduardo Hernández, el número 3, dice que es de complexión media. El 2, de complexión media. El 1, Raúl Ricardo Hernández, de complexión robusta. Es decir, que se supone que identificó a mi defenso, que es Tiburcio Pascual Lázaro, como el número 5 y de complexión media, cuando el testigo, la propia ofendida, la esposa del difunto, pues refirió que el testigo había dicho desde un principio que era una persona de complexión robusta. Pero resulta que donde dice defensor particular y o público, viene la misma persona. Entonces pareciera que la misma abogada, si corresponde la firma de ella, la licenciada María de los Ángeles Cortés Molina, firmó como defensora del menor entrevistado y firmó como defensora de mi defenso, que eso también es una violación. No puede haber esa duplicidad en la representación. Así es que es evidente que ese reconocimiento de personas está viciado y es nulo de pleno derecho, y así consideramos que debe declararse por este tribunal y no tomarse en cuenta, porque básicamente es el dato de prueba que el fiscal con el que
pretende atribuir la responsabilidad a mi defensa o la probabilidad de que participó en los hechos delictivos. Entonces, fue elaborado por un agente ministerial que participó en la investigación. El menor no tuvo un representante. También dice el artículo 277 que tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas de ofendidos por delitos de secuestro, trata de personas o violación, que deban participar en un reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar en su caso con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. ¿Qué significa? Que tenía que haber un representante del menor de edad, su padre, su madre, y sí debería de haberse asentado el nombre de ella, porque esa persona no había razón para que se ocultaran o se reservaran sus datos. También debió haber estado un perito en psicología, sea de la Comisión Estatal de Víctimas o sea del DIF municipal o estatal. Entonces, todas esas irregularidades en la elaboración de ese reconocimiento en la Cámara de Gesell nos llevan a concluir que es un acto ilícito y que no debe así debe declararse y no debe tomarse en cuenta. Y entonces estamos ante la presencia de un hecho que la ley señala como delito de homicidio, pero no existen los datos suficientes o elementales para que se pueda tener por acreditada la probabilidad de que mi defenso haya participado en ese hecho delictivo. No obstante, los argumentos que dio en la audiencia anterior el fiscal, en el sentido de que había un supuesto peritaje que decía que esa bala o la arma utilizada tenía similitud con otras en otros hechos que se involucran a mi defenso. Lo interrumpo tantito, abogado. ¿Estos serían todos los datos de prueba que pretende incorporar? Sí, efectivamente. Muy Sí. bien. Por otra parte, por último, nada más para debatir, la sentencia que exhibe el señor fiscal, que exhibió una sentencia dictada en la causa penal 4313, debe decirse que no ha causado estado, que está interpuesto el recurso de apelación. Es la Muy bien, 43. pero sus datos de prueba ya concluyó. Esos son todos los datos que no fueron referidos por el fiscal y que se hace valer para que se tomen en cuenta y se dicta un auto de no vinculación a proceso. Bien. Bien, concluida entonces la incorporación de los datos de prueba, Fiscalía, evidentemente, ¿algún debate de exclusión? ¿Son datos de prueba que sí obran en su carpeta? Sí, señoría, sí obran, y en este caso con mi argumento voy a aclarar incluso el no entendimiento, por lo que veo del abogado, de un dato de prueba al que hace alusión. Muy bien, De manera respetuosa yo cuando lo indique usted. pero sí son los datos de prueba, no hay ningún debate de exclusión. Así es. Bien, hemos concluido entonces ya la fase de incorporación de datos de prueba y como lo dispone el artículo 315, entonces pues pasamos ya a la fase de argumentos para que puedan las partes ahora sí realizar su argumentación tendiente a sostener sus respectivas pretensiones y damos inicio con la Fiscalía. Adelante, fiscal. Gracias. Señoría, primero que nada, llama un poco la atención a la Fiscalía en este caso, los argumentos de la defensa, pero bueno, de manera respetuosa le pido que los desestime, toda vez que, pues bueno, usted se dará cuenta conforme a la argumentación y a los datos de pruebas que ya le expuse, que bueno, los mismos no son de considerarse para no vincular al proceso al señor Pascual Lázaro. En principio, habla el testigo, el abogado, que la ofendida en su entrevista inicial ante agente investigador que se constituye en el lugar de los hechos, refiere que el testigo a su vez le aduce que fue una persona de complexión robusta y luego se hace alusión después a que en Cámara de Gesell tiene la presencia y señala a una persona de complexión media. Señoría, bueno, en este caso recordemos una cosa, ese dicho primero que nada viene de una persona que no presenció los hechos, es decir, no es un dicho de ella, es un dicho de como parte ofendida, pero pues bueno, no le corresponde a ella ese manifestar, al contrario, corresponde al testigo. Que bueno, está por demás decir, este testigo finalmente ha salido a mención su identidad y pues bueno, es el único testigo presencial que tenemos que ha sido asentado por estos datos de prueba. Ahora bien, señoría, el peso, digo, es una cuestión subjetiva a la que refiere el abogado, pero pues yo le contesto de la misma forma. El peso es una cuestión tan subjetiva, tan volátil, que el día de hoy yo peso 80 kilos y pretendo para el mes de enero que viene pesar 70, ojalá y sí. Entonces, finalmente una complexión robusta a una media no dista mucho de diferencia. Sin embargo, pues bueno, es el testigo principalmente idóneo quien describe en su declaración, como lo mencionó como testigo 1, y quien reconoce al señor Pascual Lázaro con todas las dificultades y los requisitos que requiere el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Más adelante voy a continuar con esta
con este argumento respecto a la Cámara de Gesell, pero quiero guardar el orden. Señoría, los videos. Primero que nada, en el informe que hace alusión el abogado, rendido por el agente Joel García Urbina, manifiesta que en el lugar de los hechos, es decir, el día 11 de marzo del 2018, es cuando rinde el informe, se constituye en el lugar el 10 de marzo del 2018 a las 17:40 horas. Y este agente hace mencionar que en la segunda foja, que en el domicilio ubicado en la calle Lomas de Ciprés, número 100, en la colonia Huinalá, cuenta con cámaras de circuito cerrado, mismas que son respaldados por un técnico del Departamento de Análisis, Jesús Dueñas Domínguez, proporcionando el acceso Liliana Rodríguez Treviño, es decir, del mismo domicilio. A este video, señoría, pero evidentemente tuvo acceso el agente ministerial, es decir, él lo vio precisamente del aparato DVR, el que almacena y reproduce las imágenes. Sin embargo, debo hacer mención, y bueno, me disculpo a la vez, porque quisiera correr traslado de forma digital ahorita al abogado, que cuento con una respuesta, en este caso, del oficio, mediante el oficio número 747, diagonal DAI, diagonal, perdón, guión AYV, diagonal 2019, de fecha 12 de agosto del 2019, rendido por el perito Arturo Orlando Cantú Elizondo. En esta, él me hace mencionar, que el resultado, debido a una falla del servidor de la Dirección de Inteligencia y Análisis, en el cual se perdió respaldo de los archivos de video recolectados en los meses enero, febrero, marzo, abril de 2019 y todo año 2018. No es posible realizar lo solicitado. Si usted me permite ahorita exhibirle al abogado este documento, el cual, una disculpa, pensé que lo tenía aquí, pero sí obra en este caso, y lo tengo de manera digital para que vea que no es así. Incluso estoy batallando, incluso con los juicios que tengo ahorita pendientes por esa misma cuestión. Entonces, bueno, lo único que yo preguntaría... Si quiere ahorita me comenta lo que Ahorita va a tener su oportunidad. Entonces, en ese sentido, señoría, primero que nada, el agente no miente al referir que en la investigación había un video que fue recolectado. En el informe el que hace alusión el agente, donde que por las características que observó en el video, pues bueno, desde ahí tiene conocimiento de las características del testigo. Sin embargo, como hice mención, existieron carpetas las cuales incluso ya forman parte de un asunto en cual ya hubo una audiencia de enjuiciamiento, donde los cuales las mismas características físicas se observan en este caso que corresponden a las del señor Pascual Lázaro. Incluso sobra decir que la coincidencia de casquillos recolectados en los otros eventos, en Pesquería y en Pueblo Nuevo, como lo mencioné, asentados en la sentencia ya dictada por un homólogo de usted, pues bueno, corresponden también a los mismos que se recolectaron en este lugar de los hechos. Y no, señoría, no es totalmente falso que solamente se hable de una bala deformada, la cual no es posible o no es susceptible para poder decir si es comparada positivamente con otros casquillos o no. Eso lo sabemos de explorado derecho y de criminalística forense, lo sabemos que no es posible. Pero lo cierto es que sí hubo casquillos recolectados en el lugar de los hechos, y a eso se refiere el dictamen de balística forense, que esos presentan la paridad con los otros eventos, es decir, que como le mencioné, ya fueron enjuiciados en el mes de octubre del año próximo pasado. Por ello es que, bueno, en este caso, aclaro, no quiero pensar que sea una mala fe de la defensa al argumentar eso, porque pues evidentemente sí existe ese medio de prueba, incluso ya en otra carpeta enjuiciada. Ahora bien, que la Cámara de Gesell, señoría, está firmada me refiere que por una defensora pública y que a su vez fungió como defensora del menor imputado. Aquí, señoría, lo que yo le puedo justificar o en este caso justificar y acreditar es que se debe a un error, en este caso, de transcripción. Primero que nada, y esto es muy lógico, señoría, por lo siguiente. Estoy buscando el documento. Estamos hablando, y el abogado mismo me da la razón, no puede haber un menor imputado. ¿Por qué? Porque el menor que estaba ahí presente es un testigo. En la primera foja del acta de reconocimiento de personas mediante Gesell, en la foja de enfrente, sí viene defensor del menor imputado, y es la firma de la licenciada, la defensora pública, a la que hizo alusión el abogado. Sin embargo, en la hoja
posterior, es decir, ni siquiera son hojas diferentes, es la misma, en la parte posterior de la misma foja, sí aparece como defensor particular y público, es decir, corresponde en sí al defensor que representó al señor Pascual Lázaro. Por ello es que, bueno, pido que desestime también ese argumento. Ahora bien, tan legítimo es y legal es esta diligencia de reconocimiento que en las fotografías se puede apreciar que las personas que le fueron mostradas al testigo presencial de los hechos son parecidas físicamente entre sí. No deben ser iguales, señoría, no puede haber 5 personas iguales, pero sí en este caso son personas parecidas físicamente entre sí. Ahora bien, también considero que está fuera de lugar el argumento de que se deba de desestimar este medio de prueba, este dato de prueba, porque lo hizo el mismo agente investigador que tuvo conocimiento en la génesis de la investigación. Señoría, el artículo 21 de la Carta Magna es muy claro a decir que la investigación y la persecución de los delitos está a cargo, la directriz está a cargo del órgano investigador, que en este caso represento el de la voz. Los órganos auxiliares del Ministerio Público sabemos que son policías y peritos. En este caso, un agente ministerial, un agente investigador, él no dirige la investigación, señoría. Quien la dirige es el de la voz. Modestia aparte, tan así es que precisamente por eso fui yo quien hizo los trámites legales ante homólogos en el Departamento de Gestión Judicial, así como para notificarle al señor Pascual Lázaro sobre la celebración de esta audiencia. Pero bueno, el abogado creo que tiene equivocado el concepto de que es el agente ministerial quien dirige esta investigación. No, él no la dirige, él me informa sobre lo que él piensa que puede haber probabilidad de la vinculación en los hechos del señor Pascual Lázaro, y soy yo quien hice los trámites para que eso se llevara a cabo. Evidentemente, no fue el de la voz quien llevó a cabo esta diligencia de reconocimiento, ni siquiera la presencia. Por ello, señoría, es que, pues bueno, pido que desestime ese argumento. Ahora bien, insistí y mencioné ya, en este caso, el dictamen de balística forense al que hago mención, en donde refiere que los folios del 24 de febrero de 2018, 8 de marzo de 2018, en Río Yaqui, Apodaca, Nuevo León, así como Colonia Ladrillera en el municipio de Pesquería, correspondientes a la carpeta 4313 y su acumulada que ya fueron enjuiciada, corresponden en este caso a los de estos castillos recolectados en el lugar de los hechos, no a la bala deformada. Y en cuanto a que la sentencia aún no causa ejecutoria, pues bueno, eso es cierto, sin embargo, es un hecho que hasta el momento ha sido probado ya en una audiencia de juicio donde el señor está condenado por esos hechos diversos, los cuales, en base a esta prueba balística, están relacionados entre sí. Y que de ahí, pues bueno, incluso si no le satisface al abogado que se le relacione por el parecido o por en el video, ¿no? Pues bueno, esa es una circunstancia en la cual también se pudo lograr vincular en su momento al señor Pascual Lázaro a estos hechos. En ese sentido, pues bueno, solicito e insisto en que se le vincule a proceso. ¿Es todo? Sí. Bien, defensa sus argumentos. Debe decirse que ninguno de los argumentos nuevos que introdujo el fiscal hace unos momentos se pueden tomar en cuenta, puesto que no se refirieron al momento de solicitar la vinculación a proceso. La defensa no tiene, obviamente, copia del registro que dice, el último, el registro digital, que en realidad no se explicó, de que realmente no confirma ni niega nada. Lo que está muy claro es que el agente de la Policía Ministerial que elaboró el informe, de nombre Benjamín Silva Hernández, mintió. Trató de hacer parecer que en esos videos que se recolectaron en el propio domicilio, proporcionado por la propia esposa de la persona que falleció, había similitud en la forma en que se suscitaron los hechos, el tipo de arma y en las características físicas, porque el perito descubrió la verdad. El perito, precisamente Julio Alejandro Mendoza, dijo que de todo el video no se desprendía ningún hecho ilícito, es decir, no se veía nada. Son 2 videos, 2 DVDs, quiere decir que no es cierto, que eso trató de aparentar que aparecía mi defenso y que tenía similitud el arma, la forma de la comisión del delito, pero sobre todo de las características físicas. ¿Y cómo dudar de la señora Liliana Rodríguez Treviño, la esposa del difunto? O sea, ¿podríamos creer que mintió diciendo que su sobrino le informó que acababa de ocurrir el hecho y que vio a la persona que le disparó y que era una persona robusta? Eso lo dijo la señora. El menor de edad en su entrevista no se mencionó exactamente que esa sí hizo referencia al fiscal, pero fue muy escueta. También debe decirse que los datos de la
o los datos de la información de los peritajes que refirió el fiscal en la audiencia anterior fueron imprecisos, ni siquiera estableció la fecha, el número de peritaje, no fue preciso en establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo, por eso no deben desestimarse y no deben de producir efecto legal alguno en cuanto a la supuesta identidad de las supuestas armas y ojivas detectadas y relacionándolos con los otros supuestos eventos donde dice que ya está condenado mi defenso. No existe una sentencia ejecutoria, efectivamente se dictó sentencia, sin embargo existe el recurso de apelación que ya fue interpuesto y mientras no cause ejecutoria no puede otorgarse el valor probatorio en ningún otro juicio diverso de ninguna materia. Asimismo, está claro que no obstante que el policía de nombre Jonathan Javier Luna Martínez no es el agente del Ministerio Público que dirige la investigación, es parte de los policías ministeriales que están dentro de la dirección de la investigación, tienen las facultades para recolectar indicios, para hacer inspecciones y bajo el mando del Ministerio Público, entonces está viciada la participación de él en ese reconocimiento de personas, se viola tajantemente el artículo 277 del Código de Procedimientos, puesto que si bien es cierto, un menor de edad podría reservarse su identidad, sin embargo no aparecen los datos de la persona que supuestamente le asistió, el representante, que tiene que ser el padre o la madre, tiene que acreditarse documentalmente inclusive, o sea, un acta de nacimiento acreditaría quién es el padre o la madre, pero lo más importante, no puede producir efecto legal alguno ese reconocimiento por un menor de edad si no estuvo también un representante, un asesor victimológico o un representante del DIF para que le diera la asistencia psicológica. No sabemos realmente si fue sujeto a presión, si fue sujeto a alguna violencia moral, si fue simplemente no supo ni lo que pasó en ese momento, en esa audiencia. ¿Por qué? Pues es un menor de edad, una persona que pues difícilmente entiende este tipo de cosas y es fácilmente manipulable o inducible a firmar un documento y sin saber ni qué firmó. Entonces, en ese sentido, se reitera que no se cumplen, no se satisfacen los requisitos que establece el artículo 19 constitucional ni el 316 del Código Nacional para emitir un auto de vinculación a proceso, porque no son ni fiables, ni precisos, ni certeros, están desacreditados con los mismos peritajes y los informes, todos los datos con los que pretende el señor fiscal acreditar que existe la probabilidad de que mi defensor participó en el ilícito materia de la imputación. Es cuanto. Señoría, Muy bien, réplica fiscal. muy brevemente, como el abogado volvió a sacar a relucir el dictamen del perito Julio Alejandro Mendoza Cruz, también debe hacerle saber que ese perito habla de que las videograbaciones no pertenecen a un domicilio en particular. Es decir, esos discos que se remitieron son imágenes inequívocas. Es decir, hubo una confusión, refiere el perito, incluso aquí se establece, mire, corregidora Díaz Ordaz, corregidora Díaz Ordaz, Díaz Ordaz y corregidora, Díaz Ordaz y corregidora. Es decir, son San Pedro, Nuevo León. No sabemos por qué el perito estaba procesando las imágenes. No puedo decir yo que se equivocaron al enviarlas, pero como menciono, ellos refieren que tuvieron lamentablemente un desorden por ese incidente que pasó en sus registros. Entonces, precisamente hay que hacer mención bajo el principio de lealtad y buena fe que el perito habla que no pertenecen a esas imágenes. Es decir, no fue posible verificarlo, pero con los datos de prueba que tenemos consideramos que sí. Ahora bien, si el abogado insiste, si hay una persona, un representante ahí, incluso él reclama que debía identificarse el señor, pero ¿cuál es el objeto de ser un testigo protegido? Pues evidentemente el tutor, por ende, se podría dar con la identidad del menor. Entonces, ¿para qué lo creemos así? Pero si no le satisface que no ha estado un tutor, un asesor jurídico, victimológico, ahí estaba un defensor público, también calificado, y por ello es que insisto su vinculación al proceso. Muy bien. Fiscalía, entonces debo entender que en ese reconocimiento, en esa actividad que realizó el elemento ministerial, ¿no estuvo o sí estuvo presente ¿El de la voz? el padre, madre o algún Sí, señoría. persona? Así es, sí estuvieron. De hecho, aquí tengo el sobre cerrado de la identidad de estas personas. Sí estuvieron ahí presentes. Por eso mismo, si me permite. Ese es el punto, entre otros, que debate la defensa, y no me ha informado si tuvo algún representante menor. Estuvo un representante del menor, señoría, así es. Precisamente por eso se hace asentar aquí como persona de confianza.
Manifiesta el informe. Fue asistido por una persona a la cual también se reservaron sus datos por seguridad, toda vez que el testigo es menor de edad. Pues se establece. ¿Y cuenta con la firma de esa persona en esa diligencia? Estampan ambos las huellas dactilares. Muy bien. ¿Y cuál sería la certeza que tenemos de la intervención de esa persona? No es necesario que la identifique por nombre, únicamente que dé referencia de cuál es esa constancia. Un segundo. Son las huellas dactilares, señoría, en este caso, las que hago mención. Sin embargo, consideramos que reúne los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las personas quieren declarar, aunado que, las cuestiones que alega el abogado se me hacen subjetivas de que el ministerial tenga intenciones malas, que haya sido inducido. En este caso, como le digo, estuvo presente un abogado defensor, el cual incluso se puede apreciar en las fotografías que obran en la diligencia de reconocimiento de ejercicio. Muy bien. Muy bien. Para finalizar, defensa y resolver. Sí, debe decirse que no existe justificación alguna para que nomás se hayan estampado las huellas, ni siquiera del menor, mucho menos de la persona de confianza, porque pues una cosa es guardar los datos de identidad y otra cosa la firma o el gancho, y solamente una persona que no sabe leer y escribir normalmente pone sus huellas y se asienta abajo que firma a su ruego otra. Y también pues esa irregularidad de que la misma defensora asistió al menor y asistió a mi defenso, pues es digamos, reprochable de ilicitud y de violación a las formalidades esenciales del procedimiento que implican que se violó el debido proceso. Y reiterando lo relacionado a los videos, si resulta que emitió un análisis de videos equivocados, pues esos videos equivocados son los que le envió el ministerial y por lo tanto se confirma que está mintiendo al decir que había similitud en las características de mi defenso. Lo lógico es que si hubieran exhibido como datos de prueba el supuesto verdadero video donde supuestamente sí venía él y no se hizo así, entonces todos los argumentos nuevos que ha tratado de incorporar el Ministerio Público pues carecen de relevancia porque ni siquiera fueron expuestos en la oportunidad debida y por lo tanto se reitera
la procedencia de un auto de no vinculación a proceso. Y, por supuesto, considerando los derechos fundamentales de las víctimas, de las ofendidas, uno de acceso a la justicia y otro el derecho a la verdad, se ordene al agente investigador que continúe con las labores, con todas las líneas de investigación y que dé con los verdaderos responsables y no anden queriendo imputar a mi defensa o al primero que se topan en la calle la comisión de delitos que no puedan resolver. Es cuanto. Bien. Señor Pascual Lázaro, ¿desea hacer alguna manifestación antes de resolver su situación jurídica? Estoy de acuerdo con mi abogado. Muy bien. Bien, en este sentido procedo a cerrar el debate y a resolver la situación jurídica constitucional del señor Tiburcio Pascual Lázaro por el hecho que fue motivo de formulación de imputación en la audiencia del día 31 de octubre y continuada en esta fecha. Atendiendo para ello a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional, 313-316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al efecto, dejar establecido que en el caso particular los requisitos de forma que exigen tales preceptos se encuentran debidamente colmados con la petición de la Fiscalía y el ejercicio libre y voluntario del imputado y de su defensa de que su situación se resuelva dentro de la ampliación del plazo constitucional, como así acontece toda vez que celebrada la audiencia el 31 de octubre a las 10:58, pues es evidente que a la fecha no ha fenecido el plazo ampliado de 144 horas. En la audiencia del día 31 de octubre, la Fiscalía comunicó la formulación de imputación al señor Pascual Lázaro por un hecho que data del 10 de marzo del 2018, en donde le atribuye la comisión de un hecho en el exterior del domicilio de Lomas de Ciprés, en su cruce con la calle de teléfonos en la colonia Lomas de Huinalá, en Apodaca, Nuevo León, en el cual se clasificó como con características del delito de homicidio calificado, como quedó establecido en el inicio de esta audiencia. Escuchada esa imputación, el señor Pascual Lázaro ejerció su derecho a guardar silencio. Enseguida la Fiscalía, al solicitar la vinculación a proceso, expuso los datos de prueba en los que basa su pretensión. Señaló esencialmente contar con una entrevista de Liliana Rodríguez Treviño y la recabada a un testigo protegido a que ha hecho alusión durante el desarrollo de su intervención, contar con un acta de nacimiento de la víctima Juan Carlos Benavides Morales, contar con un informe policial realizado por Erika Guadalupe Cano Ocón, primer respondiente, quien tomó conocimiento de los hechos con un dictamen en criminalística de campo en donde nos dijo se fijó el lugar, los indicios recabados y el cuerpo de Benavides Morales, con un dictamen en balística forense en donde se establece la identidad de casquillos localizados en el lugar como de calibre 9 milímetros, contar con el dictamen de autopsia en donde se establece las heridas que presenta el cuerpo, la causa de la muerte. Refirió de igual forma contar con un informe de policía ministerial en donde se verifican videos de los hechos. Refirió la diligencia de reconocimiento de personas realizada el 5 de abril del 2018 con el testigo protegido número 1. De igual forma, informó de la existencia de un dictamen en balística en donde se establece la igualdad de casquillos con otros eventos acaecidos el 24 de febrero y el 8 de marzo, ambos del 2018. Y finalmente indicó contar con una sentencia de condena por los hechos relacionados en aquella experticia, siendo esta la totalidad de los datos de prueba. Por su parte, la defensa el día de hoy refirió incorporar como datos de prueba el informe de Jonathan Javier Luna Martínez de 11 de marzo del 2018, en donde se entrevistó al elemento primer respondiente, contar con otro diverso informe emitido por el investigador Joel
García Urbina de la misma fecha, 11 de marzo del 2018, en donde se advierte la entrevista de Liliana Rodríguez Treviño, contar con el diverso informe de Benjamín Silva Hernández, donde en 21 de marzo del 2018 establece modos de operar, las imágenes de video y la similitud del sujeto y características. Refirió también como dato de prueba un oficio recibido el 15 de marzo del 2018 rendido por un analista de identificación de la Fiscalía General, en donde se le pidió el análisis del video de las cámaras que le fueron remitidas el 11 de marzo del 2018 en Lomas de Ciprés, número 100, lo cual fue asegurado por Juan Jesús Dueña. Refirió también la defensa como dato de prueba el informe rendido por el perito Julio Alejandro Mendoza Cruz, analista de identificación, de 30 de abril del 2018, con un dictamen rendido por Blanca Lidia Hernández Almendaris, y finalmente hizo alusión a la diligencia de reconocimiento de personas en cuanto a los aspectos destacados por la defensa en su intervención. Con ello se agotan los requisitos de forma. Con los datos de prueba que hicieron valer las partes en sus respectivas intervenciones. Ahora bien, corresponde a este juzgador ocuparse de los requisitos de fondo, que a saber los que disponen estos preceptos consisten en que una vez apreciados los datos de prueba escuchados en la audiencia, se puede establecer si los mismos arrojan indicios razonables que permitan tener por acreditada la existencia de un hecho determinado, si ese hecho determinado encuadra en alguno de los delitos que contempla el Código Penal o alguna ley especial. Si se satisface este primer requisito, analizar si los datos de prueba justifican en un grado de probabilidad la intervención que le atribuye la Fiscalía en la imputación al investigado, y finalmente analizar si existe alguna causa de extinción de la acción penal o alguna excluyente de delito. Pues bien, en el caso particular, pues corresponde a este juzgador ocuparse de la apreciación libre y lógica de los datos de prueba escuchados en la audiencia para poder establecer si los mismos acreditan la existencia del hecho determinado, ello como lo dispone el artículo 259-265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este sentido, pues en opinión de este juzgador, los datos de prueba escuchados pues son aptos y suficientes en su conjunto para acreditar la existencia de un hecho determinado, consistente básicamente en que el día 10 de marzo del 2018, aproximadamente a las 17:30 horas, en el exterior del domicilio de Lomas de Ciprés, en su cruce con la calle Teléfonos, en la colonia Lomas de Huinalá, en Apodaca, en Nuevo León, al encontrarse el ahora occiso Juan Carlos Benavides Morales platicando con un sobrino recargado en un vehículo Volkswagen en color amarillo, un sujeto masculino quien llevaba consigo una mochila tipo mariconera, se acerca por la espalda, saca un arma de fuego y con ella le dispara por la espalda a la altura de la cabeza, ocasionándole una herida en el pabellón auricular derecho, con salida en la mejilla y cuello derecho, herida contusa en la región occipital, y que a consecuencia de esto se le ocasionó la muerte como consecuencia de una lesión vertebromedular cervical secundaria a trayecto de proyectil de arma de fuego. Ese hecho, sin lugar a dudas, se encuentra acreditado con los datos de prueba que escuchamos en esta audiencia, primordialmente con el informe policial homologado de la primer respondiente
quien pone en conocimiento haber arribado hasta el lugar aproximadamente a las 17:41, dado que le requirió su planta de radio, haber verificado la existencia de un cuerpo sin vida en el lugar, así como la existencia de diversos indicios de los cuales se dio cuenta que esta información proporcionada por la primera respondiente pues se ve corroborada con esa actividad que realizaron los peritos en criminalística de campo al fijar el lugar, los indicios recolectados y el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Juan Carlos Benavides Morales, según se pudo corroborar también a través de la entrevista de la Indiana Rodríguez Treviño, quien resultó ser cónyuge del ahora occiso y quien justificó la preexistencia de esa vida con un acta de nacimiento y además se robustece toda esta información a través de esa información obtenida por el testigo protegido identificado por la Fiscalía como número 1, siendo este un menor de edad, del cual se puede advertir pues que es la persona que presenció el hecho al estar platicando precisamente con el referido Juan Carlos Benavides Morales al momento de realizarse el lamentable suceso en donde este último perdió la vida. Luego entonces esos datos de prueba sin lugar a dudas acreditan el hecho y se justifica la causa de la muerte pues a través de prueba idónea como es el dictamen de autopsia destacado por la Fiscalía. Y esos datos de prueba pues sin lugar a dudas acreditan el hecho antes narrado y este hecho tiene características de un delito de homicidio toda vez que se privó de la vida a un ser humano como fue el señor Juan Carlos Benavides Morales, cuya preexistencia de la vida está debidamente justificada con los datos de prueba que hizo alusión la Fiscalía, la entrevista de su cónyuge y del testigo protegido, además del acta de nacimiento que fue incorporada al momento de reclamar su cuerpo para su cristiana sepultura. También se justifica la supresión de dicha vida a través de esa información obtenida con la primer respondiente, con la actividad de los criminalistas de campo, con el dictamen en balística forense y el dictamen de autopsia, todo ello lo cual permite establecer que efectivamente se privó de la vida a Juan Carlos Benavides Morales a consecuencia de la herida que le fue producida por proyectil de arma de fuego, lo que ocasionó la lesión vertebromedular cervical que trajo como consecuencia la muerte. También se puede justificar que esa privación de la vida fue a consecuencia de una causa externa en relación a la cual existe un nexo causal, pues con el dicho del testigo protegido se puede advertir que se le privó de la vida a Juan Carlos Benavides Morales a virtud de que un sujeto masculino accionó un arma de fuego al acercarse por la espalda de la víctima en el área de la cabeza, información del testigo protegido que se ve corroborada precisamente con las actividades de criminalística de campo y el dictamen de autopsia. Y todo ello permite afirmar entonces que se realizó el hecho con características del delito de homicidio. Ahora bien, por lo que corresponde a la probabilidad de la intervención que la Fiscalía atribuye en su investigación al referido Tiburcio Pascual Lázaro, este juzgador, apreciando los datos de prueba que fueron expuestos en esta audiencia, debe de compartir la postura de la defensa en el sentido de que los mismos resultan insuficientes por el momento para acreditar el extremo pretendido por la representación social. Y ello básicamente al estimar que efectivamente la diligencia de reconocimiento de persona realizada en la Cámara de Gesell pues no satisface los requisitos de forma que dispone el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que esto deriva particularmente de la circunstancia que quedó evidenciado durante el desarrollo de la audiencia en el sentido de que el elemento de policía que practicó dicha actividad, Jonathan Javier Luna Martínez, no tomó las previsiones necesarias del caso para lograr la debida identificación de las personas que intervinieron en dicha diligencia, lo que sin lugar a dudas pues se torna en una irregularidad que debe de ser saneada, pero que por el momento impide que este juzgador pueda conceder validez a dicho dato de prueba. Ello
en la medida de que, como lo dispone el artículo 263, pues aún los datos de prueba deben de ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente para que puedan ser admitidos y desahogados en el proceso conforme a los términos establecidos en el código que nos ocupa. Y en el caso particular, si bien es cierto, como lo estableció la Fiscalía, es necesario tomar medidas de protección en razón de que el único testigo presencial resulta ser menor de edad y él mismo teme por su seguridad, pues no menos cierto es que dichas medidas de protección no pueden llegar al extremo de que no se cuente con los datos mínimos necesarios para poder identificar a la persona que interviene en una determinada diligencia de investigación. Y ello es así en razón de que, como quedó evidenciado, el único dato que se recabó para poder establecer la identidad eventualmente de las personas que intervinieron en el reconocimiento de persona, pues fueron las huellas dactilares que se atribuyen al testigo protegido como menor de edad y a una persona de confianza que no fue identificada, siendo que esta falta de formalidad pues trasciende al resultado de la diligencia cuenta vida, como lo destacó el abogado defensor. Pues en primer lugar, no se puede establecer bajo qué circunstancias el menor intervino en la diligencia, eventualmente de establecer que éste haya intervenido en dicha actividad de investigación del elemento de policía ministerial. No se pone en duda, como adujo la representación social, ni se cuestiona que el elemento de policía tenga intención de perjudicar a un investigado. Dichas circunstancias evidentemente no quedaron probadas. Sin embargo, el elemento de policía sí se encuentra obligado a cumplir con las formalidades del desahogo de una actividad de investigación tan trascendental como es esta identificación de personas. De ahí que esa falta de identificación tenga forzosamente que incidir en la formalidad de dicha diligencia, pues no es factible con las solas huellas digitales poder establecer la intervención del testigo protegido y de una persona de confianza, la cual tenía derecho, atendiendo a lo que dispone el propio artículo 277 y eventualmente el protocolo de actuación para aquellos asuntos en donde intervienen menores de edad. Pero además debo estimar lo siguiente: ha quedado evidenciado también la necesidad de que esa diligencia de reconocimiento de persona permitiese de forma certera poder identificar a los intervinientes de dicha diligencia, con el hecho no desvirtuado consistente en que aparece en ese formato de diligencia de reconocimiento de persona un apartado en donde se establece que compareció o intervino en esa actuación un defensor del menor imputado y que esa firma pues es coincidente con la firma que se atribuye a la defensa pública de quien se dice asistió a la vez al investigado en el desarrollo de esa diligencia. Fiscalía nos dijo que ello se puede advertir como un error en la redacción del documento por tratarse de un formato preestablecido. Sin embargo, lo cierto es que ese error pues no se puede justificar precisamente ante la ausencia de la diligencia debida en la identificación de las personas que intervinieron. Es decir, no podemos constatar si ese defensor del menor, porque se le denomina imputado, era una persona diversa al representante legal o a la persona de confianza designada por el propio menor en el acto de la diligencia, o bien se trate del propio defensor del imputado que le fue asignado para llevar adelante la práctica de dicha diligencia. Y lo cierto es que precisamente es el Ministerio Público, como encargado de dirigir la investigación, quien, una vez que toma conocimiento de las actividades de investigación,
también debe de tomar las providencias necesarias para poder constatar de existir ese error, que se subsane antes de presentar a judicialización una investigación. Luego entonces, pues era el Ministerio Público quien estaba obligado, en opinión de este juzgador, a justificar la existencia de ese error. Al momento de exponer el dato de prueba, pues debe de actuar con la debida objetividad, y no obstante no lo hizo hasta en tanto el defensor no señaló dicha irregularidad. De ahí que no se pueda estimar por este juzgador como un error que se pueda explicar, dadas las deficiencias de la actuación del elemento de policía de investigación que llevó adelante tal diligencia, de la que pues sí debo de compartir. Por otro lado, la postura de la Fiscalía, que el hecho de que haya intervenido el elemento de policía ministerial, pues en ninguna manera trastoca, pues quien dirige la investigación lo es el Ministerio Público por mandato del artículo 21 constitucional y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que cualquiera de los auxiliares que como elementos de policía cuenta la Fiscalía puede válidamente practicar una actividad de tal diligencia. También cobra trascendencia para el alcance de la decisión tomada por este juzgador la circunstancia apuntada por la defensa, en la medida de que dicha diligencia de identificación de persona derivó de ese señalamiento del testigo protegido y de la actividad desplegada por el elemento de investigación, quien dijo haber observado una videograbación de la cual se ha dado cuenta por parte de la defensa que existe un dato de prueba consistente en la información proporcionada por el perito Julio Alejandro Mendoza Cruz, quien informa que de la observación de esos dos discos que le fueron remitidos para la investigación no se observa ningún acto ilícito, y esto cobra trascendencia para el único fin de que la Fiscalía de nueva cuenta debió ocuparse de verificar las circunstancias que ahora adujo en contraargumentación, en la medida de que ese informe que rinde Julio Alejandro Mendoza Cruz efectivamente se refiera a hechos diversos o a delitos o a videos diversos que por error le fueron remitidos, o bien que constituya información que por fallas técnicas pues la Fiscalía o el perito no tuvo a su alcance. Sin embargo, esos aspectos pues debe de dilucidarlos el Ministerio Público antes de presentar su judicialización de investigación, y no pretender que el juez venga a convalidar actos que no se encuentran debidamente sustentados en los antecedentes que fueron invocados al momento de exponer el dato de prueba, como lo era la existencia de esas videograbaciones que permitieron al elemento de policía partir de la base de que el sujeto que se apreciaba tenía características similares al ahora investigado, y que como consecuencia de ello pudiera sustentarse las actividades que luego desplegó para realizar el reconocimiento de persona. Pues lo cierto es que por el momento no se da una explicación válida en cuanto a la existencia de ese video que fue observado por el elemento de investigación, y que ese video no haya sido el que analizó el elemento Julio Alejandro Mendoza Cruz, o que sea de aquellos que dijo la representación social cuenta con un informe electrónico que no obra en la carpeta de investigación, que fueron perdidos, o que existe alguna falla para que por el momento sus peritos no tengan acceso a dichas imágenes. Pues esa circunstancia no fue debidamente corroborada, al menos en opinión de la voz. Finalmente, en cuanto al otro dato de prueba que se hace valer para la probabilidad de intervención del señor Pascual Lázaro en la comisión de estos hechos con características del delito de homicidio, como lo es la existencia de identidad de casquillos utilizados en diversos eventos, y que pretende la Fiscalía justificar a manera de indicio con la existencia de una diversa de sentencia de condena por carpetas judiciales diversas y acumuladas, siendo esta la
4.313 y 5.597, ambos del 2018, en donde dijo se obtuvo una sentencia de condena. Pues bueno, en este aspecto también estimo que le asiste razón legal a la defensa al aducir que esa sentencia se encuentra aún subyúdice y por ende las afirmaciones y consideraciones que se contengan en dicho documento pues no pueden ser tomadas en cuenta, pues no constituyen al momento verdad legal, pues no han causado ejecutoria. Y la identidad de los casquillos pues justifican eso, que se tratan de casquillos que tienen identidad al haber sido disparada por una misma arma de fuego, pero ese indicio aislado pues no puede justificar la probabilidad de intervención que le atribuye a Pascual Lázaro, cuenta vida de que el arma simplemente no se ha recuperado, ni se ha podido establecer, al menos en estos datos de prueba, que dicha arma de fuego se encuentra en poder o posesión del investigado. Por lo tanto, la identidad aislada de dichos casquillos en nada abona para la probabilidad de intervención que se requiere aún de manera escasa para un auto de vinculación a proceso. Ante estas circunstancias, pues estimo que no se justifica con los datos de prueba, al menos por el momento, la probabilidad de intervención del señor Pascual Lázaro en la comisión del hecho con características del delito de homicidio cometido en agravio de quien en vida llevó por nombre el de Juan Carlos Benavides Morales y por ende emitir el auto de no vinculación a proceso en términos de lo que dispone el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello implique el sobreseimiento de los hechos de investigación, toda vez que el auto de no vinculación a proceso se sustenta en una insuficiencia de datos de prueba y la irregularidad de una actividad de investigación que puede ser subsanada en investigación desformalizada por parte de la Fiscalía, y una vez que cuente con nuevos datos de prueba pueda requerir de estar en condiciones para hacerlo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del señor Pascual Lázaro. En esas condiciones se resuelve la situación jurídica constitucional. ¿Alguna petición diversa, Fiscalía? Sí, gracias, señoría. Bueno, antes que nada, me doy por enterado su determinación, la respeto, pero solicito en este acto que por su conducto invitar al acusado Pascual Lázaro para que en próxima fecha, en fecha 13 de noviembre del siguiente año, a las 12 horas, en sede de Agencia Estatal de Investigaciones, se nos dé la anuencia para llevar a cabo la diligencia correspondiente a la Cámara de Gesell. Toda vez que, bueno, la misma surte los mismos requisitos. En este caso estamos conscientes que puede haber responsabilidad de esta persona. Y me dijo directamente con el abogado defensor aquí que no se equivoque, en ningún momento estamos buscando empecinados a acusar al señor Pascual Lázaro. No tenemos nada personal en contra de ellos. Que entiendo bien que usted quiere lucirse, quiere cobrar, pero no se equivoque conmigo porque en ningún momento es algo personal en contra de su cliente. Y vamos a demostrar esto conforme a derecho, y si no lo es, pues también. Pero sin ningún problema, elijo en esa forma. Muy bien. Muy bien, en cuanto a esa invitación, pues Fiscalía estará en condiciones de realizar las actividades conducentes, toda vez que con motivo de la no vinculación deberá quedar inmediata libertad del señor Pascual Lázaro por cuanto a esta autoridad judicial se refiere, en cuanto a esta carpeta judicial, y la autorización para que él mismo pueda participar en la diligencia de reconocimiento de persona habrá de requerirlo a el juez ante quien se encuentra a disposición en prisión preventiva, quien deberá de autorizar o negar la autorización para que el mismo participe en una diligencia de tal naturaleza. Y pues les exhorto únicamente a que como se ha realizado efectivamente en este pronunciamiento de este juzgador, no se ha advertido que las partes se estén conduciendo con deslealtad o bien que se pretenda perjudicar. Únicamente están realizando las actuaciones debidas, tanto Fiscalía como Defensa, de acudir ante una autoridad judicial, exponer sus datos de prueba y con ellos esperar a que se resuelva el derecho. Por ende, exhortarles a que se conduzcan con la misma diligencia y respeto entre las partes. ¿Alguna petición diversa, Defensa? Sí, debo decir nada más, aclararle al fiscal que yo no trabajo por dinero, trabajo por la justicia. Bien, abogado, y le pido por que último, se conduzca ya con el debido respeto en cuanto a esta diligencia. señor juez, ¿Tiene ante, algún otro conflicto? sí, señor, Verlo ante en la las otra irregularidades que este tribunal, este órgano judicial ha detectado y la falta de objetividad y deslealtad, solicito se le dé vista al fiscal general del Estado para que se instruya en el procedimiento administrativo por el órgano de control
Muy bien. tanto para los agentes Le ministeriales vuelvo como a repetir, abogado, no advertí yo alguna falta de lealtad que implique una vista y las irregularidades que por parte de este juzgador se pudieron precisar al momento de resolver, pues bueno, quedarán también a disposición de la Fiscalía a que pueda interponer algún medio de impugnación en contra de la decisión de este tribunal, de ahí que yo no cuento con datos para presentar alguna vista respectiva. Usted tendrá salvo los derechos para proceder como estime conducente a derecho. Bien. no hay ninguna otra duda? petición por la defensa. Gracias. Bien, ¿alguna duda, señor? Ninguna. Bien, cerramos esta audiencia siendo las 17:31. Gracias.